¿Es tu hijo un reflejo de tu karma oculto? Descubre la verdad que transforma destinos. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Allí estaba yo, sentado en la penumbra de mi habitación, rodeado de incienso y velas parpadeantes. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que la calma se apoderara de cada fibra de mi ser. Sin embargo, algo en el aire me inquietaba. Era una sensación extraña, como si el universo me hablara, me llamara. Abrí los ojos y vi a mi hijo, un pequeño de apenas 5 años, jugando con sus bloques. Pero en su mirada había algo inquietante, un destello que solo yo podía ver. Las luces del atardecer se colaban a través de la ventana, pintando sombras danzantes en el suelo. Mientras lo observaba, un pensamiento me asaltó: todo lo que soy, mis errores, mis miedos se estaban reflejando en él. La voz de mi madre resonó en mi mente: los hijos son un espejo de los padres. ¿Podría ser cierto? La duda me abrazó como una pesada manta. Mientras él reía, sentí un nudo en el estómago. Luz y sombra, así era nuestra vida. Recuerdos de mi infancia empezaron a surgir, momentos de tristeza en familia, elecciones que me llevaron por caminos oscuros. ¿Acaso estaba condenando a mi hijo a repetir mis errores? Me estremecí. Fuera, los árboles susurraban entre sí, como si compartieran secretos sobre mí. Observé cómo una mariposa negra sobrevolaba los bloques, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? Una señal, quizás. Mis pensamientos se desbordaban, y la realidad comenzaba a desvanecerse. En el fondo, sabía que las respuestas estaban ahí, pero mi corazón se preguntaba si era capaz de enfrentarlas. Me acerqué a la ventana, la brisa fría acarició mi rostro y un susurro del viento me llamó: ¿estás listo para descubrir la verdad? Un tiempo después, dormí y soñé. Mi hijo se encontraba en un sendero cubierto de hojas caídas, y un frío me invadió al verlo avanzar solo. No, grité, pero mi voz se llevó el viento. Su mirada se volvió hacia mí, y en sus ojos había una profundidad infinita, un abismo que me atrapó. Solo podía sentir el desasosiego. Lo que estaba por venir era aterrador. Cuando desperté, el mundo parecía igual, pero en mi interior nada era lo mismo. Miré a mi hijo, que reía con su inocencia intacta, pero el terror de un futuro incierto se apoderó de mí. Y ahí, en ese instante, comencé a cuestionar todo. Si el karma oculto de mi vida lo había moldeado, ¿qué le esperaba a él? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dejó de seguir sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El amanecer trajo consigo una neblina suave que cubría el jardín. Salí al exterior, sintiendo como el rocío de la hierba se filtraba entre mis dedos. En el silencio, podía escuchar los suaves murmullos de la naturaleza que comenzaba a despertar. Las aves se lanzaban en alegres cantos, y el aire fresco cargaba una promesa de nuevos comienzos. Pero, a pesar de la belleza a mi alrededor, la inquietud seguía latente en mi pecho. En la tranquilidad matutina, decidí caminar en círculos por el jardín, permitiendo que mis pensamientos fluyeran sin restricciones. Recordé mis sueños, la imagen de mi hijo en ese sendero, y una inquietante pregunta se hacía eco en mí: ¿qué camino estaba trazando para él? El eco de mis acciones y decisiones podría estar tejiendo su destino, y si no tenía el poder de cambiarlo. Un grupo de mariposas, no solo negras, se acercó volando, pintando el aire con sus alas multicolores. Me detuve en seco, sintiendo que su danza era una revelación.
En el fondo de mi ser, supo que la vida es constante transformación y que tal vez, al igual que las mariposas, mi hijo podría liberarse de las cadenas del karma. Pero, como dirigía esa transformación, decidí buscar respuestas más allá de los susurros del viento. Mientras observaba a mi hijo jugar alegremente, corrí a buscar un viejo diario que había guardado desde mis años más jóvenes. Al abrirlo, me encontré con relatos de momentos llenos de confusión y frustración, pero también de enseñanzas y amor. Para mi sorpresa, vi las similitudes en nuestras historias, en cómo muchas de mis luchas eran reflejo de las que él podía enfrentar. Pasé horas escribiendo reflexiones sobre mis experiencias, cada palabra un intento de reconciliar mi pasado y preparar a mi hijo para un futuro más luminoso. No podía seguir permitiendo que sus risas estuvieran tapizadas de mis miedos no resueltos. Así que la escritura se convirtió en un ritual, y con cada página nueva, una sensación de superación comenzaba a crecer dentro de mí. Al caer la tarde, sendas de luz dorada comenzaban a colarse en la habitación. Sentí la necesidad de compartir mis escritos con mi hijo, de abrirle una ventana a mis pensamientos, no para asustarlo, sino para mostrarle que también había esperanza. Decidí que al día siguiente, le enseñaría a escribir sus propios pensamientos, a plasmar sus emociones de forma que supiera que no estaba solo en sus luchas. Esa noche, caí en un sueño profundo donde los senderos de la vida se entrelazaban. En este sueño, vi a mi hijo, ahora mayor, enfrentando una tormenta feroz, pero, en lugar de luchar, danzaba entre relámpagos y lluvias. Con cada paso, crecía en confianza y luz. Al despertar, me di cuenta de que ya no sentía miedo. Era el momento de reescribir nuestra historia, donde el amor y entendimiento actúan como armas, no aún como meros reflexos de un pasado. Finalmente, un pensamiento se atascó en mi mente: si mi hijo es un reflejo de mi karma, ¿qué pasaría si al sanar mis propios patrones, pudiera ayudarlo a sanar los suyos? Y con esa inquietante revelación, surgió una pregunta nueva: ¿estarían listos ambos para apoyarse mutuamente en su viaje hacia la libertad? El nuevo día se despertó con un resplandor diferente, como si la luz estuviera más consciente de su propia belleza. Al salir al jardín, sentí una conexión más profunda con cada elemento que me rodeaba: las flores, los árboles, el aire que respiraba parecían susurrar secretos que alguna vez estaban ocultos a mis sentidos. Me dirigí hacia el rincón más apartado del jardín, un pequeño claro donde había crecido una robusta encina, símbolo de sabiduría y resistencia. Me senté bajo su sombra, apoyando la espalda contra su tronco. Era como si la encina me compartiera su fortaleza ancestral. Cerré los ojos, buscando ese rincón interno donde las respuestas emergen en silencio. En esa quietud, las imágenes de mi hijo comenzaron a fluir. Lo vi, no solo pequeño y alegre, sino también en sus momentos de incertidumbre y dolor, luchando en soledad con las emociones que a menudo se manifestaban en su pequeño cuerpo. Era entonces cuando comprendí: el viaje de sanación no era solo mío, era un camino que debíamos recorrer juntos. Decidí que era momento de construir un puente entre nuestras almas. Al regresar a casa, busqué las pinturas y lápices que solíamos usar para crear juntos. Con una sonrisa, llamé a mi hijo para que se uniera a mí en esta nueva aventura. Su energía era contagiosa y pronto el salón se llenó de risas y colores. Cada trazo en la hoja era una representación de sus miedos, alegrías y sueños. Mientras trabajábamos juntos, le compartí la importancia de expresar sus emociones, el poder que eso podría tener en su futura libertad. Le hablé sobre la mariposa que había visto en el jardín, mencionando cómo también nosotros pasamos por transformaciones. Él hizo una pausa, observándome con curiosidad, preguntando si entonces podría ser como esa mariposa. Eso me tocó profundamente. Su inocencia me recordó que desde el principio había dentro de él una chispa que ansiaba liberarse. Al finalizar nuestra sesión de colores, le propuse un ejercicio: que cada noche escribiríamos juntos una pequeña carta, un diálogo entre nosotros donde podríamos hablar de lo que sentíamos, lo que deseábamos y los miedos que nos asaltaban. En su rostro vi la aceptación,
como si entendiera que esto no solo era un juego, sino un compromiso hacia nuestra relación. Esa noche, mientras escribíamos, empezó a surgir una dinámica entre nosotros. Mis palabras eran el eco de mis aprendizajes pasados y sus respuestas eran la luz de su perspectiva infantil, pura e iluminadora. Sudoroso en su pensamiento, comenzó a expresar sus propias inquietudes sobre el futuro. Mis temores se estaban transformando en inspiración para él. Era como si nuestras cartas estuvieran creando una energía nueva, un espacio seguro donde ambos podíamos ser vulnerables sin el temor de ser juzgados. Con cada página que llenábamos, la sanación comenzó a sentirse tangible. Empecé a ser consciente de que este acto, tan simple y hermoso, era una forma de romper las cadenas que nos amarraban a los miedos generacionales. Aquella noche dormí plácidamente, envuelto en la calidez de la conexión que comenzábamos a tejer, pero al amanecer, el eco de una nueva inquietud reverberaba en mi mente. Si cada carta escrita era un paso hacia la sanación, ¿qué sucedería cuando el quiebre de los patrones se volviera consciente? Esa mañana, mientras el sol se elevaba en el horizonte, me encontré atrapado en la duda de si estábamos realmente preparados para enfrentar lo que significaba deshacer el karma que habíamos arrastrado. ¿Sería nuestra vulnerabilidad el suficiente refugio para lidiar con las sombras que podrían surgir en el camino? El día avanzaba con un ritmo pausado, como si el universo mismo estuviera invitándome a sumergirme más en la introspección. En cada rincón del jardín, la naturaleza parecía vibrar con una energía renovada. Mientras observaba al viento danzar entre las hojas, me preguntaba si era el tiempo el que estaba sanando las viejas heridas o si éramos nosotros, en nuestro propósito de sanar, quienes estábamos despertando a esa magia. Esa tarde decidí que necesitaba un espacio de meditación más profundo para explorar las inquietudes que me asaltaban. Busqué un lugar en el bosque cercano, un sitio al que nunca había prestado atención antes. Una vez allí, encontré un claro rodeado de altos pinos, sus troncos altos y rectos parecían ser guardianes de secretos ancestrales. Me senté en el suelo cubierto de hojas, sintiendo cómo la tierra fresca cada vez más se convertía en un lugar sagrado. Cerré los ojos, respiré profundamente y traté de conectar con el eco de mis emociones. En ese instante, surgieron visiones de mi vida. Imágenes de mi infancia, momentos donde trataba de ajustarme a expectativas, jugaban en mi mente. Vi mi propia lucha, mis temores de no ser suficiente o ser rechazado. Pero también me di cuenta del poder que había en esos recuerdos. A través de ellos, podía entender mejor las emociones de mi hijo. En su fragilidad, veía mi propia fragilidad. Tras ese viaje a mi interior, una pregunta me invadió: ¿cómo este ciclo de emociones no expresadas se había extendido y arraigado en nuestra familia? La idea de que el dolor y las esperanzas no habladas podrían ser como un hilo tejido a través de generaciones comenzó a formarse en mi conciencia. Comprendí que este camino juntos era una oportunidad de romper ese ciclo. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo de manera que nuestros corazones y almas permaneciesen intactos? En ese momento de profunda reflexión, la imagen de la mariposa regresó a mi mente, esa metamorfosis que debe ocurrir en la comodidad del capullo antes de que pueda volar. Me pregunté si nuestro viaje era similar, un proceso de meternos en lo desconocido, de enfrentarnos a lo que habíamos guardado con tanto celo. Pero, ¿estaríamos realmente listos para despojarnos de lo que nos había mantenido unidos pero también nos había paralizado? Al regresar a casa, encontré a mi hijo jugando en su habitación. La luz del atardecer iluminaba su rostro, creando un espectáculo de sombras y luces. Me senté a su lado, y en un impulso, le compartí lo que había descubierto en mi meditación. Hablé sobre la mariposa y la importancia de las transformaciones, pero esta vez también mencioné las raíces que ambos llevábamos en nuestro ser, lo que nos conectaba y lo que nos hacía vulnerables. Él me escuchó con interés, con la mirada inocente que tanto amaba. Después de un momento de silencio reflexivo, me dijo que a veces sentía que había una nube oscura sobre él cuando se sentía ansioso. Esa imagen de la nube resonó en mí, miré a su alrededor y pensé en la forma en que a menudo nos escondemos bajo el peso de nuestros propios temores. Mientras comenzábamos a escribir una nueva carta esa noche, él dibujó una nube oscura, y junto a ella, una mano extendida.
Es como si esta mano me dijera que no tengo que tener miedo, comentó. Y aunque la nube era un símbolo de ansiedad, la mano era la representación de amor y apoyo. Un puente entre lo que temíamos y lo que deseábamos. Al terminar nuestras cartas, comprendí que quizás esa era la clave, no huir del miedo, sino encontrar ese espacio donde la oscuridad y la luz pueden coexistir. ¿Podríamos abrazar nuestras sombras y convertirlas en alas que un día nos permitirían volar? La mañana siguiente se presentó con un aire fresco y renovado. Con el corazón latente de preguntas, me preparé para la jornada. ¿Qué pasos íbamos a dar para enfrentar las sombras que venían? ¿Podría mi hijo, a través de su inocencia, iluminar incluso las partes más oscuras de mi ser? El día se desplegó con una luz dorada, como si las primeras horas de la mañana quisieran recordarme que cada nuevo comienzo es una promesa latente. Mientras desayunaba con mi hijo, sentí una conexión especial en el aire, como si la atmósfera misma fuera una invitación a explorar algo más profundo. Miré sus ojos brillantes, plenos de curiosidad y, por un momento, me encontré deseando fusionar su inocencia con la sabiduría que la vida me había otorgado a través de los años. Decidimos salir al parque, un lugar donde la naturaleza y la humanidad coexisten en equilibrio. Mientras caminábamos, observé cómo los árboles se movían con gracia al compás del viento, y su sombra se esparcía sobre el sendero, creando un juego de luces que encantaba a mi hijo. Le hice una señal para que se detuviera, y juntos admiramos ese espectáculo natural que parecía reflejar las variaciones de nuestras propias emociones. Con el corazón abierto, me atreví a preguntarle, ¿qué emociones sientes cuando miras las sombras de los árboles? Él pausó, pensativo, y luego respondió, a veces dan miedo, como cuando la noche llega. Pero otras veces, creo que juegan y se divierten. Esa respuesta resonó en mi interior, iluminando la conexión entre nuestras percepciones. Aprendí que incluso en la oscuridad podía haber diversión, la luz y la sombra podían ser dos lados de la misma moneda. Más adelante, nos encontramos con un grupo de niños jugando y riendo, y me vi atrapado por el deseo de unirme a esa energía. Al principio, mi hijo se mostró tímido, como si el miedo a ser juzgado lo paralizara. En ese momento, recordé nuestra conversación sobre las nubes y las manos extendidas, y decidí que había llegado el momento de dar ese primer paso juntos. Le tomé la mano y, con un gesto de apoyo, lo animé a acercarse a los niños. El momento fue mágico, al instante se sintió cómodo, soltando su risa y uniéndose al juego. Observando desde la distancia, entendí que eso era lo que necesitábamos, el coraje de avanzar a pesar de las sombras que siempre han estado presentes. Nos estábamos convirtiendo en ese puente, aprendiendo a transitar entre las luces y las oscuridades de nuestras emociones. Después de jugar, encontramos un lugar tranquilo a la sombra de un gran roble. Me senté con él en la hierba, y al mirar hacia el cielo, las nubes formaban figuras cambiantes, como si dialogaran con nosotros. Fue entonces cuando le compartí algo que había aprendido en mis meditaciones. Hablé sobre cómo los desafíos y las inseguridades podían ser puertas hacia un crecimiento personal, un viaje único que cada uno debía recorrer. Él me escuchó atentamente, curioso, y finalmente preguntó, ¿puedes ver el dolor como algo bueno? Esa pregunta me sorprendió, su inocencia tocaba una verdad que muchos adultos aún luchan por aceptar. Pensé en cómo había percibido mi propio dolor como una carga, un peso que ocultaba mi luz. Era como si mi hijo estuviera instándome a reexaminar mi relación con mis propias sombras. La tarde se convirtió en un ciclo de preguntas y respuestas, donde entrelazamos nuestros pensamientos y emociones. Pronto, empezó a compartir sus propias experiencias de miedo y tristeza, pero también sus sueños y deseos. En cada palabra, sentía una frágil conexión más profunda, como si estábamos desenterrando un legado oculto que necesitaba ser revelado. Cuando llegamos a casa, supe que había creado un espacio seguro para que ambos pudiéramos expresar nuestras verdades más profundas. Todo ese tiempo, había estado buscando respuestas, pero ahora sentía que las preguntas eran el verdadero camino hacia la transformación. Podría finalmente entender que, a través de nuestra autenticidad, podríamos sanarnos mutuamente. Entrando en la noche, mientras él dormía en su habitación,
Me senté en el sillón y observé las estrellas que parpadeaban afuera. Me pregunté si había algo en sus destellos que podía guiarnos en nuestra travesía, cada estrella, un recuerdo, una emoción, un reflejo de quienes éramos. ¿Podría el universo estar conspirando para que tomáramos el control de nuestro destino, y que todo empezara por el amor que compartimos? ¿Qué otros secretos nos revelaría el cosmos en nuestro viaje hacia la luz? A la mañana siguiente, el suave murmullo de los pájaros me despertó con una melodía fresca, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el nuevo día. Al mirar a mi hijo, aún en sus sueños, sentí una oleada de ternura. Hoy, decidimos explorar un nuevo circuito de nuestro parque, aquel que nos llevaba a la orilla del río. Quería mostrarle cómo el agua, al fluir, es un símbolo perfecto de movimiento y transformación. Mientras caminábamos, observé cómo la luz del sol se reflejaba en el agua, creando destellos que danzaban entre las corrientes. Fue en ese instante, con el sonido del agua de fondo, que sentí la necesidad de introducir una nueva conversación. ¿Ves cómo el río nunca se detiene, siempre encuentra su camino a pesar de los obstáculos?, le pregunté, y su mirada fija en el agua me hizo sentir que estábamos compartiendo algo especial. Él asintió, inquisitivo. ¿Y si algo se interpone en su camino?, preguntó. El río lo supera y sigue adelante, a veces rodeándolo o incluso transformándolo en parte de su trayecto. Así, aunque el agua se encuentre con rocas y ramas, siempre encuentra su manera de avanzar, le respondí, sintiendo que cada palabra tenía un peso nuevo. Era una lección no solo sobre el flujo de la vida, sino sobre la resiliencia. Esa conversación me llevó a reflexionar sobre mis propios obstáculos. ¿Cuántas veces había resistido el flujo natural de las circunstancias, sin permitirme adaptarme o aprender de ellas? Mirando a mi lado, vi la silueta de mi hijo, su concentración enfocada en el agua que corría. Era en su joven inocencia donde encontraba las respuestas que mi corazón anhelaba. Al seguir caminando, descubrimos un afluente, más tranquilo y sereno. A su lado, había un montón de piedras de diferentes tamaños. ¿Por qué no hacemos una pequeña obra de arte?, propuse, y juntos comenzamos a apilar las piedras, una sobre otra. Con cada capa, sentía que estábamos creando un símbolo de estabilidad en medio del cambio constante de la vida. Mientras trabajábamos, él dijo, es como las personas. A veces tenemos que encontrar el equilibrio entre nuestras emociones, ¿verdad? Su palabra resonó profundamente en mí. ¿Cuántas veces había intentado mantener una apariencia de solidez, mientras que mis pensamientos y sentimientos eran un torbellino interno? Me detuve por un momento y le respondí, exactamente, a veces hay que aprender a ser flexibles como el agua y firmes como estas piedras. Poco después, mientras terminábamos nuestra obra, el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y violeta. Nos sentamos en el césped, admirando nuestro trabajo, y fue entonces cuando opté por hacer una pregunta que había estado incubándose en mi mente. ¿Crees que todo lo que hacemos hoy afecta lo que seremos mañana? Él pensó por un momento, y miró el río nuevamente. Si el río cambia su camino, eso significa que él también cambia, pero nunca deja de ser agua. Quizás nosotros también cambiamos, pero lo que llevamos dentro siempre es parte de lo que somos. Su respuesta iluminó una parte de mí que había estado oscurecida por la duda. Era un recordatorio de que nuestras elecciones y experiencias, aunque puedan parecer desvíos, son las que realmente nos moldean. Mientras nos dirigíamos a casa, una parte de mí se preguntaba si estaba preparado para enfrentar mis propios cambios. ¿Permanecería firme en la búsqueda de un yo más auténtico? Recordé las nubes del día anterior y cómo a veces se convierten en tormentas antes de revelar el sol nuevamente. Esa noche, mientras mi hijo soñaba, me senté de nuevo en el sillón. Mirando por la ventana, el cielo aún iluminado por las estrellas me inspiró una pregunta: ¿qué cambios en mí debía permitir que fluyeran y cuáles debía abrazar con la fortaleza que mis propias piedras me ofrecían? Cada emoción contenía una lección que aún no había podido descifrar. Sabía que la búsqueda continuaba, y con ella, la posibilidad de descubrir un nuevo camino hacia la verdad. El día siguiente amaneció con un aire fresco que prometía nuevas revelaciones.
Al salir de casa, sentí que el universo me estaba señalando. Las hojas susurraban historias de transformación mientras el viento las agitaba suavemente. Mi hijo, emocionado, propuso que regresáramos al río. Hoy podemos descubrir más secretos del agua, dijo con una sonrisa, y su entusiasmo me arrastró a un nuevo capítulo de nuestra aventura. Llegamos al mismo lugar donde habíamos apilado las piedras, pero hoy, en lugar de limitarnos a contemplar nuestro trabajo, decidí que era hora de profundizar en nuestras reflexiones. ¿Qué tal si hacemos un juego?, le propuse. Cada uno de nosotros puede pensar en un obstáculo que enfrentamos y luego buscar algo aquí que nos recuerde cómo superarlo. Él asintió con entusiasmo y comenzó a explorar. Su curiosidad lo llevó a agacharse y recoger una ramita quebrada, señalando su forma retorcida. Esto es como las dificultades. A veces se rompen, pero siempre pueden encontrar una nueva dirección, dijo, y su conexión con la naturaleza me llenó de asombro. La sabiduría de sus palabras superaba la simplicidad de las mismas. Mientras buscaba algo que pudiera reflejar mis propios desafíos, mis ojos se posaron en una piedra suave, redondeada por el tiempo. La recogí y sentí su peso en mis manos, un recordatorio de las cargas que a menudo llevamos. Esta piedra me recuerda a veces cómo me aferro demasiado a mis preocupaciones. ¿Qué pasaría si decidiera dejar ir esas cargas, como el agua se desliza sobre las piedras sin resentimiento? Mientras meditaba sobre esto, el sonido del río se intensificó, como si respondiera a nuestras palabras. De pronto, una visión se dibujó en mi mente. Me vi a mí mismo en momentos de frustración, intentando controlar situaciones que, de todos modos, se escapaban de mis manos, como arena fina entre los dedos. ¿Cuántas veces había luchado contra el flujo natural de la vida? Mi hijo, observando mi silencio, interrumpió mis pensamientos. Papá, ¿cuál es tu sueño más grande? La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento. Mis sueños, a menudo sofocados por las preocupaciones del día a día, luego burbujearon a la superficie. Quiero ser la mejor versión de mí mismo. Alguien que pueda también guiarte para que nunca te sientas perdido, respondí con sinceridad. Entonces, ¿por qué no lo intentas hoy?, me instó. Su desafío, aunque inocente, resonó en mi interior como un eco poderoso. Quizás esa era la verdadera esencia del viaje, no solo aprender de las dificultades, sino ir un paso más allá y transformar esas lecciones en acción. Decidimos cada uno elegir una piedra más y hacer un pequeño río con ellas, en el que el agua pudiera fluir. Mientras lo hacíamos, sentí que estábamos expresando algo profundo y significativo. Incluso en nuestros momentos más oscuros, si construimos con lo que tenemos, podemos crear algo hermoso. Cuando terminamos, el cielo se tornaba marrón anaranjado, y yo observaba nuestro pequeño arroyo improvisado, consciente de que habíamos dejado una huella temporal, pero significativa. Mientras regresábamos a casa, una inquietud me acompañó. ¿Eran nuestros sueños simplemente reflejos de las expectativas que el mundo tiene de nosotros o había algo más? Pudiera ser que, en la búsqueda de nuestras verdades, también estábamos sanando las marcas y cargas que arrastramos de generaciones pasadas. Esta sensación de conexión, la presión de las preguntas sin respuesta, emergía constantemente. Cada paso que dábamos sobre la tierra, en el ecosistema de nuestro ser, creaba un camino hacia una comprensión más profunda, y yo anhelaba descifrar qué secretos podrían develarse a medida que continuábamos esta travesía juntos. ¿Estaba mi hijo siendo el espejo que reflejaba cada aspecto oculto de mi karma, o era, en realidad, un guía mostrando el camino a seguir? La búsqueda de respuestas había comenzado, y la próxima parada estaba a la vuelta de la esquina. El retorno a casa fue silencioso, pero en mi corazón, un río de pensamientos brotaba como el agua que habíamos manipulado en la tarde. Mis pasos eran firmes, pero mi mente danzaba entre cuestionamientos y vislumbres de conexiones profundas. Los sueños revelan la esencia de quienes somos, susurré para mí mismo, recordando las palabras de un viejo maestro que había cruzado mi camino una vez. ¿Qué haría mi hijo cuando llegara a comprender el peso que llevan los sueños no cumplidos? Esa noche, mientras mi hijo dormía en su habitación, decidí meditar en el jardín.
La paz del entorno contrastaba con las inquietudes que luchaban por encontrar respuestas. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia, y las estrellas se asomaban tímidamente a través del manto oscurecido del cielo. Cerré los ojos y dejé que las imágenes del río aparecieran en mi mente como una película. Las piedras, el flujo del agua, las ramitas quebradas, todo era un símbolo de algo más profundo. De repente, un pensamiento me golpeó: ¿qué pasa si el agua es la metáfora de nuestra vida, y las piedras son nuestros miedos y limitaciones? El río se abría camino a través de ellas, adaptándose, envolviéndolas en su búsqueda por avanzar. ¿Podríamos hacer lo mismo de alguna manera? Aunque la idea era liberadora, también hacía eco de un temor que había pasado tiempo al acecho: no poder avanzar. Con el corazón palpitante, abrí los ojos y miré hacia el cielo. Vi una estrella fugaz atravesar el firmamento y, sin pensar, pedí: déjame entender lo que debo dejar ir. El susurro del viento me respondió con una risa suave y casi burlona. Mis preguntas no fueron más que el comienzo de un diálogo. En ese momento, frente a la inmensidad del cosmos, entendí que el deseo por la verdad podía ser tan desgastante como liberador. Decidí que, al día siguiente, regresaríamos al río. Había algo esperando ser descubierto, una nueva capa de significado que aún no habíamos explorado. Quizás, al enfrentar nuestros miedos juntos en ese espacio seguro, podría encontrar la luz que me guiara más allá de mis limitaciones. Esa noche, mientras me sumía en el sueño, pude sentir que un nuevo propósito me llamaba. Soñé que nuestro pequeño arroyo al borde del río crecía, se hacía más fuerte, guiando no solo el agua sino también luz y vida hacia un destino desconocido. Era un viaje prometedor, lleno de posibilidades que anhelaba explorar junto a mi hijo. La mañana llegó radiante y, cuando desperté, un nuevo ardor iluminaba mi interior. Hoy, mi hijo y yo seremos exploradores del flujo de la vida, pensé. Bajo la luz del sol naciente, una pregunta floreció en mi mente: ¿quiénes seremos al enfrentar la verdad de nuestras propias corrientes? ¿Podrá la búsqueda de nuestros sueños transformarse en algo tangible y real en nuestras vidas? La respuesta se sintió más allá de la comprensión, pero lo que sabía era que el viaje apenas comenzaba. El sol desbordaba su luz dorada sobre el paisaje como un manto de esperanza. Mi hijo, aún somnoliento, se unió a mí en el jardín. La frescura de la mañana parecía vibrar con energía nueva. Observé su rostro, una mezcla de confusión y curiosidad, y supe que el día que teníamos por delante sería significativo. ¿Vamos al río?, le pregunté, y sus ojos se iluminaron al instante. Caminamos juntos, sintiendo la conexión entre nosotros fortaleciéndose con cada paso. El sendero serpenteaba entre los árboles y, mientras avanzábamos, la naturaleza parecía susurrar secretos que solo estábamos empezando a entender. Al llegar al río, el agua brillaba bajo el sol, y su sonido, un murmullo constante, parecía restablecer la armonía en mi pecho. Mi hijo se inclinó hacia el agua, fascinándose por los reflejos y las pequeñas olas. Fue entonces cuando noté un objeto flotante que se aproximaba, algo que brillaba de forma inusual. Al acercarnos, descubrimos un pequeño espejo que danzaba sobre la superficie. ¿Qué es eso?, preguntó con su voz chispeante de asombro. Sin pensarlo, me agaché y lo levanté. Su reflejo era nítido, pero lo que mostraba no era solo mi rostro. Vi también ecos de momentos pasados, de emociones desgastadas y sueños evaporados. Miré a mi alrededor, como si el río supiera que este instante era un retorno a algo olvidado. Quizás, este espejo es un recordatorio de nuestras verdades ocultas, murmuré, mientras giraba el espejo en mis manos. Nos muestra lo que llevamos dentro, lo que tememos enfrentar. Mi hijo lo tomó de mis manos, sus ojos profundos escudriñando el objeto. ¿Por qué a veces no podemos ver lo que está dentro de nosotros? La pregunta resonó en mí como un eco en la montaña. A veces, es más fácil ignorar lo que nos duele. Muchas veces, nuestros recuerdos y miedos se enredan y nos hacen olvidar lo que realmente valemos. Decidí compartir con él una historia que había guardado en mi corazón, la vez que mi propio sueño de ser artista se había diluido por el miedo al rechazo.
Había optado por lo seguro, el camino predecible, y con el tiempo, me perdí en la rutina. Mientras hablaba, vi sus ojos atentos y comprendí que este relato, aunque doloroso, podía servirle como luz en su propio camino. El río a nuestro lado seguía fluyendo, y pronto me di cuenta de que ese espejo no solo reflejaba nuestro exterior, sino que también contenía la idea de que en cada uno de nosotros reside un flujo, una corriente que merece ser liberada. Quizás, la pregunta que debe acompañarnos en este viaje es, ¿qué sueños hemos dejado atrás y estamos listos para recuperar? Añadí, sintiendo que las palabras resonaban en el aire. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el sonido de las hojas y el murmullo del agua. Entonces, una nueva visión surgió en mi mente, una imagen del río extendiéndose hacia el horizonte, encontrando su camino a pesar de los obstáculos. Cada uno de nosotros tiene un río interno, mi niño. Algunos días fluirá sin problemas y otros estará lleno de piedras, pero lo importante es que nunca dejemos de buscar nuestra corriente. Con el espejo aún en sus manos, mi hijo miró hacia el río y dijo, ¿podemos, entonces, dejar que nuestras verdades fluyan como el agua? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Exactamente. Pero para eso, debemos estar dispuestos a enfrentar lo que llevamos. Y sobre todo, a aprender de ello. Mientras observábamos el río, un trozo de madera flotante se estrelló contra el espejo y éste se rompió en 1000 pedazos. Fue un instante revelador. En cada fragmento, vi reflejos de nosotros mismos, las partes que pensamos que estaban perdidas, las verdades que habíamos olvidado y las posibilidades aún por venir. Surge una nueva inquietud en mi corazón. ¿Qué nos revelará la búsqueda de nuestros sueños al sumergirnos en nuestros interiores? ¿Estamos dispuestos a reconocer lo que podemos llegar a ser, a arriesgarnos por lo que realmente deseamos? Hoy, nos volveremos a sumergir en el agua, no solo para enfrentar nuestros miedos, sino para reconectar con esos fragmentos de nosotros que merecen ser escuchados. La corriente de nuestro viaje apenas ha comenzado. Mientras caminábamos de regreso a casa, las palabras resonaban en mi mente como un suavísimo murmullo del río, es hora de enfrentar lo que somos. La idea de que mis miedos y sueños, despojados de su peso, se entrelazaban en un mismo viaje comenzó a tomar forma en mi corazón. Teníamos un espejo de fragmentos, una representación de lo que habíamos perdido y lo que aún podíamos encontrar. Esa noche, en lugar de dormir, me senté en la oscuridad de mi habitación, rodeado por esos fragmentos invisibles que, de alguna manera, habían gobernado mis decisiones. ¿Cuántas veces había evitado mirar dentro de mí, temeroso de lo que podría encontrar? ¿Y si mi hijo acaso era ese destello de luz, empujándome a atreverme a enfrentar mis sombras y revivir mis sueños perdidos? Recordé su pregunta, ¿podemos dejar que nuestras verdades fluyan como el agua? Y, en el silencio, respondí en voz baja, sí, por fin estoy preparado. El nuevo día llegó llenando de luz cada rincón. Decidimos regresar al río. Esta vez, no solo como exploradores, sino como buscadores de una verdad compartida. Caminamos en silencio, la conexión entre nosotros más profunda que nunca, un lazo de amor y comprensión que crecía a cada paso. Al llegar, el río parecía responder a nuestra presencia, el sonido del agua erigiendo un canto a la vida. Hoy, vamos a enfrentarnos a lo que llevamos dentro, a las verdades que evitamos ver, le dije a mi hijo. Él sonrió, comprendiendo la seriedad del momento. Nos sentamos en la orilla y, juntos, comenzamos a hablar de lo que realmente queríamos ser, de los miedos que nos detenían y los sueños que anhelábamos recuperar. Con cada palabra que fluía, sentía como los fragmentos de aquel espejo roto comenzaban a acomodarse, como cada historia, cada emoción, comenzaba a tomar su lugar en el tejido de nuestras almas. Él compartió sus temores de no ser lo suficientemente bueno, de no encajar, y, a medida que hablaba, podía ver en sus ojos la luz de una mariposa que se preparaba para desplazar las alas. Le conté que también había sentido lo mismo, que durante años había buscado validación en lugares equivocados, olvidando su propia esencia. Nunca había sido tan liberador. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, la luz dorada danzaba sobre el río, y sentí un impulso: hoy, dejemos ir lo que nos pesa.
pero también hagamos un pacto. Prometamos seguir nuestro flujo, abrazar nuestras verdades y nunca dejar de ser curiosos. Con la complicidad de la naturaleza, lanzamos piedras al agua, cada una simbolizando un miedo que dejábamos ir. Observábamos cómo se hundían en el agua, el sonido de cada impacto resonando como un aplauso a nuestra valentía. El río nos devolvía un reflejo de transformación, creando círculos que se expandían, como hasta ahora debíamos hacer con nuestras verdades. Al terminar, nos sentamos en la orilla, respirando hondo, cargando el aire con nuevas resoluciones. Mi hijo, aún con la inocencia en su voz, preguntó, ¿y ahora, qué sigue? Su pregunta me hizo sonreír. Ahora, seguimos ese río. Donde nos lleve. Con valentía y amor. Cada día será un nuevo comienzo, y así, en la calma que solo puede traer la sinceridad, entendí que el verdadero viaje estaba por delante. Mi hijo no solo era un reflejo de mi karma oculto, sino un faro que iluminaba la senda hacia nuestra autenticidad. La vida es una danza continua, donde el movimiento de la verdad puede liberarnos y hacernos volar. Aquella noche, mientras las estrellas se asomaban en un cielo despejado, supe que todo lo que había sido ocultado, todo el temor, la tristeza y la frustración, ahora eran parte de un diálogo vivo entre dos seres que decidían elegir la libertad a través del amor. La vida, como el río, sigue fluyendo y transformándose, y en ese instante me dije, hoy es el día donde renace nuestra esencia. En el abrazo de nuestras verdades, nos convertimos en los creadores de nuestro destino. Y con esta revelación poderosa, me sentí en paz, por fin dispuesto a permitir que mis sueños fluyeran libremente.